Radio Mujer presenta Personajes que dejan huella. Un espacio para conocer y reconocer las historias de éxito y experiencias de vida de mujeres y hombres que son ejemplo de trabajo y esfuerzo. Personajes que dejan huella. Con Maya Navarro de Lemus. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en este programa Personajes que dejan huella con su siempre amiga Maya Navarro de Lemus, aquí en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio. Sí. Bueno, yo creo que me puse nerviosa porque vamos a tratar un tema del cual yo nunca pues ni siquiera he estudiado, ni leído, ni informado. Entonces yo creo que ustedes, si alguien tiene noción de esto, bueno, pues nos ayudarán con sus preguntas, porque yo a eso me voy a dedicar, estar preguntándole a la catedrática, la doctora en leyes, Dora Gabriela Navarro González, catedrática por la Universidad Panamericana y directora del Centro de Mediación 112. Y vamos a hablar sobre la subrogación de vientres y sus efectos en el derecho familiar. A ver, Maya. Dora, es un tema, bueno, verdaderamente para mí interesantísimo, pero muy complejo. Así ¿no? es, Maya. Tiene muchas aristas. Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí. Un saludo a todos. Yo ni saludo. No, pero yo sí. Bueno. Un saludo a todas las personas que amablemente nos acompañan esta tarde. Y así es, vamos a abordar un tema que es novedoso, que causa mucha polémica, que mucha persona no lo ha escuchado a lo mejor por la farándula. Sí. Pero que tiene muchas implicaciones en el orden médico, en el orden moral, en el orden jurídico sobre todo, y es lo que vamos a platicar un poquito en este ratito que tenemos aquí en conjunto. A ver, no, empieza, porque nosotros, bueno, yo en lo personal, no hablo de nosotros, pero que nomás oímos que Ricky Martin, porque pues oyes en los famosos. Así es. Que Ricky Martin, que Elton John, que fulano, que perengano, que alquilaron un vientre y tuvieron unos niños. Y por lo general gemelos, a mí que eso también me llama mucho la atención. Pero bueno, de ahí en más es mi ignorancia total, porque no sé ni qué repercusiones tiene en la familia, ni en lo legal, ni en lo moral. Bueno, te voy a platicar, vamos por partes. A ver. Esta vida moderna ha implicado una gran incidencia en la infertilidad. Estamos hablando que 1 de cada 6 parejas en México, es un dato que te arroja el INEGI, tiene problemas de infertilidad. Entonces, estamos hablando aquí de parejas heterosexuales con problemas de infertilidad o mujeres en familias de una sola, integrantes por una mujer, que queriendo acceder a la maternidad no pueden por problemas de infertilidad. Luego tenemos parejas homosexuales que también quieren incursionar ya en la paternidad, pero pues obviamente por el tipo de parejas, pues naturalmente no pueden procrear. Entonces la manera en la que van a incursionar en la paternidad es a través de técnicas de reproducción asistida. En esas técnicas de reproducción asistida, bueno, estás hablando desde la más básica, que es la inseminación artificial, hasta la más complicada. Y esa, bueno, la inseminación artificial, estás hablando que los primeros pininos se dieron en 1700 y tantos, fueron las primeras. Y bueno, fueron evolucionando hasta, creo que lo máximo que vimos en cuanto a técnicas de reproducción asistida, ya de manera popular, fue la famosa Baby Brown en el 78, la bebé de probeta. Que fue la primera, y bueno, se hicieron más de 100 intentos para lograr esa primer bebé de probeta en el 78. Bueno, eso se fue popularizando, se incluyeron ya no en una medicina privada que era de élite, sino que ahora ya se incluyen en las medicinas que están abiertas en seguridad social. Ya puedes acceder tanto en medicina pública como privada a estas técnicas de reproducción asistida.
Y en estas incluimos, sobre todo a la que me quiero referir, es a la fertilización in vitro, que ahí estás hablando, en la cual la fertilización se da en una cajita Petri, tal cual, la que conocemos como bebé de probeta, no es propiamente una probeta, sino una cajita Petri, una cajita redondita de cristal, Sí. en donde a la mujer se le hace hiperovular por medio de hormonas, produce una hiperovulación, se extraen los óvulos y no es otra cosa más que la concepción. La fertilización se hace en esa cajita con la inyección de los espermatozoides fuera de ella. Se esperan hasta 14 a 36 horas a que se dé esa fertilización. Es lo que luego ves en la tele, que se ven las inyecciones como No, yo no sé en nada, unas tú cajitas. síguele. Bueno, a lo mejor ¿Y? los han visto en la televisión. ¿Y? Y ya tienes un embrioncito en la etapa más No me digas. incipiente del ser Qué humano. barbaridad. En la etapa más primaria de gestación de un embarazo. A partir de allí, hablarías de qué técnica va a utilizar el médico especialista en medicina reproductiva para la implantación en la mujer, que puede ser la madre biológica o, en el tema que nos ocupa, la madre subrogada. Sí. Que la madre subrogada no va a ser más que una mujer que va a prestar el útero, tal cual, es una situación en la cual una mujer va a prestar el útero para llevar el embarazo de otra mujer. Aquí la diferencia va a ser si el embarazo va a ser únicamente el servicio, digamos, de gestación con las improntas genéticas, es decir, con el óvulo y el esperma de los padres contratantes, o también va a poner el óvulo. Hay ocasiones en las que la madre subrogada, así se llama la mujer que presta el útero, también pone el óvulo. Que lo renta. Te renta el vientre y también te dona el óvulo. Entonces allí tienes una situación en la que el hijo sí tiene un parentesco. Lo que te iba a decir con la madre. Parentesco genético. Claro, es su hijo biológico. Claro. Va a ser el hijo biológico de la madre subrogada y del padre contratante. O sea, que va a ser un bebé con dos madres. Una madre contratante y una madre subrogada, así es. Y esa se le llama subrogación gestacional, y tienes la subrogación tradicional o homóloga, se le dice. Homóloga, cuando papá y mamá contratantes son los que están dando ya el bebé hecho, el embrión, lo aportan. Es decir, no hay ningún parentesco genético con la madre subrogada. El hijo es 100% genéticamente de los padres contratantes, y la madre subrogada únicamente va a dar el servicio de gestar al bebé. Y eso nos da unos efectos jurídicos completamente diferentes. Ahora, esto pusiste, como muy atinadamente lo hiciste al principio, un ejemplo de Ricky Martin, mencionaste. Sí, las leyes, cómo contemplan todo esto. Yo siempre le echo la culpa a Ricky Martin de que trivializó tremendamente esto, porque sí se ven muy bonitos las fotos con sus gemelitos o cuatitos, no sé qué sean, los dos niñitos, pero la verdad es que sí complica en el ámbito jurídico cómo se lleva a cabo. No es tan fácil, no es como lo oyes ahorita en charlas de café de fulanita no puede tener hijos. Ay, pues que rente un vientre. O sea, no es agarrarte el solo ofertas o el aviso de ocasión de cualquier periódico y buscarte. Aunque si lo googleas en Facebook, sí lo encuentras, lamentablemente. Caray. Es decir, si tú ahorita te metes a Facebook y le escribes renta de vientres, te vas a encontrar varias páginas abiertas y cerradas de grupos donde se ofertan esos servicios. Hay asociaciones o sociedades civiles o sociedades anónimas en diversas partes del país en donde te están ofertando esos servicios. Aquí la problemática es la regulación jurídica insuficiente, contradictoria e inexistente que tenemos a lo largo del país, porque al ser un tema de carácter civil y familiar, y esta regulación ser del fuero común o estatal, significa que cada estado del país tiene su propia regulación. Entonces tú puedes encontrar una regulación jurídica en un estado en cierto sentido y en otro estado encontrarte una regulación diversa, omisa, contraria o inexistente. Y es la situación que tenemos en México actualmente. En México. Sí, en el resto del mundo podemos platicar otros casos. A ver, en México, vamos viendo el de México. En México tenemos una legislación, si hablamos jerárquicamente de lo general
a lo particular. Sí. La primera regulación que tendría que establecer Ajá. esto sería la Ley General de Salud. Ajá. La Ley General de Salud es omisa. Ya te habla del ADN, ya te habla de donación de gametos, Ajá. pero nada más. Te habla de Sí. donación de órganos, de donación de cadáveres, Sí. pero todavía... A este tema no le... A este tema ya le entró, la última reforma fue de enero de 2017, hace 2 meses fue la última reforma a la Ley General de Salud. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con la licenciada Dora Gabriela Navarro González hablando de la subrogación de vientres. Estamos aquí en Radio Mujer con la licenciada Dora Gabriela Navarro González. Estamos hablando sobre la subrogación de vientres y con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Ay, por favor, abogada, siga con el tema que a mí se me echó interesantísimo, interesantísimo. Claro que sí, Maya, continuamos. A ver. Estábamos hablando del marco jurídico que regula en los estados, aquí en México. Ajá, en México. Y empezamos a platicar del marco regulatorio a nivel federal y decíamos que la Ley General de Salud sería el primer marco regulatorio a nivel nacional. Hay una iniciativa de ley muy interesante que ya aprobó el Senado. Sí. Ahorita ya está en comisiones en la Cámara de Diputados, pero no tiene fecha para cuándo ser votada. La iniciativa está muy interesante, ya te habla de cosas muy interesantes. Sí. Como, en eso estábamos. Sí, incluir un banco de datos de donantes, que es urgente. Ahorita vamos a ver la problemática que surge por no tenerlo. Ya te habla de un control sobre las clínicas que dan servicios de reproducción asistida, ya te habla de perfiles de donantes. O sea, ya está legalizado que haya clínicas. Es que las clínicas operan en México, en general, hay un principio general de derecho que es para los gobernados, o sea, todos los que no somos Estado, que reza que lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido. Claro, entonces, al amparo de este principio, yo, como entidad privada, en este caso una clínica que presta servicios de fertilidad o médicos, pues si no me prohíbe, me permite. Claro. No me está quitando el derecho a hacer determinado acto. ¿Qué me está regulando ahorita Secretaría de Salud? Pues cuestiones de limpieza, de desecho de cuestiones orgánicas, de cuestiones de agujas, de desechos infectocontagiosos, pero, insisto, la Ley General de Salud actualmente te habla de donaciones de órganos, de gametos, de sangre, de plasma, de el destino de los órganos después de la muerte. Inclusive te habla del destino de los embriones producto de abortos. Ya. Abortos inducidos o naturales. Pero no te habla nada en relación a la renta todo lo que tiene que ver con técnicas de reproducción asistida, porque ahí estás hablando, donación de óvulos. ¿Quién donó los óvulos? ¿Cuántos óvulos donó? ¿A quién se le implantaron? Como para saber esos niños dónde andan. Con los óvulos hay menos problemas porque evidentemente son menos cantidad. Con el esperma es infinitamente más complicado porque en una sola eyaculación se pueden fecundar muchos más números de óvulos. Entonces, si una persona donó en varias ocasiones esperma, pues ¿cuántos óvulos se fecundaron? ¿Cuántas personas nacieron de esas fecundaciones y dónde andan? Anda por allí una noticia en Facebook de una persona que ha hecho donaciones en Estados Unidos de manera fuera de la ley, digamos, porque ya sí está muy regulado,
y presume de ser padre de más de 200 hijos. Ay, caray. Entonces, eso evidentemente te puede llegar a causar un problema hasta de carácter endogámico, ¿no? De que al rato haya matrimonios entre parientes, entre medios hermanos y ni te enteras. Ah, ¿de veras? Y aquí te crea una serie de cuestiones de inseguridad Fíjate, jurídica. eso no lo hubiera pensado. No, es que mucha gente cuando ve a Ricky Martin, insisto con él, y me encantan las canciones, no tengo nada contra Ricky Martin, me encanta cómo canta, no piensa los efectos que hay detrás de todo esto. Aquí simplemente, si tú de muy buena gente le quieres donar un poco de esperma a una pareja, o tú de muy buena gente quieres donar óvulos, y al cabo de los años, esa persona que fue receptora de tu bondad y le fue mal en la vida y quiere después solicitarte pensión alimenticia para esos niños, no me digas, pues no tiene más que demandar el reconocimiento forzoso de la paternidad de esos hijos. Porque yo lo doné. En el momento en el que solicite el examen del DNA, y es la forma en la que jurídicamente voy a poder, a través de esa pericial, probar sin lugar a dudas, es prueba plena mi parentesco genético, tanto que además la ley dice, por vía de jurisprudencia o por ley, depende el estado, el Código Civil del estado del que hablemos, que si yo te demando, te obligan a hacer el examen de ADN y te niegas, entonces se presume que eres el padre, porque si no se negaban y ahí te quedaba la mamá como entrampada en la ley. Entonces, bueno, te lo tienes que hacer y si no se hace, pues se presume que es. Entonces, bueno, imagínate, te lo haces y sale que eres hijo. Pues hay obligación de dar alimentos. Y ya la Corte sacó un criterio que la obligación de pensión alimenticia se retrotrae hasta el momento del nacimiento. Entonces tú imagínate que cuando hiciste el favor, porque eras bien desprendido y eres bien buena gente y tu amiga, a lo mejor voy a poner y no quiero ser discriminatorio, pero es un esquema muy, muy común actualmente. Tienes una amiga que es lesbiana, una pareja que son lesbianas, quieren acceder a la maternidad, evidentemente su relación no va a producir, necesitan a alguien que les done esperma, y la verdad es que la inseminación artificial es muy sencilla. Tienen un amigo, les dona esperma, se hace la inseminación, en este desamparo absoluto que hay de la ley, porque no hay una constancia de que hubo una donación, que esa donación no te va a vincular en materia de filiación y parentesco, y años después esta pareja decide demandar al padre donante, que de buena onda, X años antes, les hizo una donación, sale un embarazo, y resulta que va a tener una obligación de mantener a un niño que a lo mejor ni conoce, y aplicando el criterio de la Corte, le van a hacer una cuenta bastante jugosita de alimentos, de pensión alimenticia, retrotrayéndose al momento del nacimiento de ese bebé. Eso es cuando hablamos con las implicaciones en derecho familiar. O sea, que no estás tan fácil, te dono y recibo. Y me lavé las manos y ya. Ese es el desamparo que tiene la ley. La ley tiene una serie de problemas porque no está regulado. Eso hablábamos, estamos a nivel general, ¿no? Con la Ley General de Salud, que no tenemos, hay una iniciativa de ley y que está ahí en senadores, ya la aprobó, diputados todos está ahí todavía dormida. discutiendo, y bien, gracias. Luego tenemos las legislaciones del Código Civil, que esas son estatales. Cada estado tiene su regulación. A ver, el de ¿Cómo Jalisco. estamos? Jalisco nada, oirías grillitos, así, cri, 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 cri. No hay nada, ni tampoco hay iniciativa, ¿eh? En Jalisco no hay nada. En Jalisco, como está regulado ahorita el capítulo de filiación, aplica ese castísimo refrán de si tú lo parías, tú lo crías. ¿De dónde nació el bebé? La maternidad se presume de quien parió al chamaco. Entonces, si yo parí al niño, el hijo se presume mío. Oye, resulta que hiciste un contrato y unos terceros te contrataron para gestarlo. Pues el contrato en principio no tendría valor en México, en Jalisco, porque las normas del derecho familiar son de orden público y de interés social. Por lo tanto, no tendría valor per se ese contrato. El Código Civil no reconoce una maternidad contractual y sería materia de un litigio que te toma fácilmente 5 años el llevarlo a cabo. Caray. Y en el Inter estamos hablando de un niño que vamos a ver en el criterio del juez quién va a tener la custodia. Me imagino que de inicio la madre que lo gestó y que lo tiene en esa custodia.
Tú imagínate que después de 4, 5, 6 años, el juez decida que la paternidad le corresponde a los padres contratantes y al niño le digan, oye, pues la mamá que viste durante 4 o 5 años como madre, pues jurídicamente no es tu mamá porque nada más te gestó, pero biológicamente no es tu madre y tienes que regresar con los que te habían contratado y habían dado el óvulo y habían dado el esperma o el padre el esperma y la madre subrogada te había dado el óvulo, pero como firmó un contrato donde se desvinculaba jurídicamente de ti, pues con la pena, niño, olvídate de afectos, olvídate de crianza, ahora tus padres son estos otros. O sea, aquí nos olvidamos en gran medida que estamos hablando de un ser humano, de una persona, de emociones, de afectos, y que la persona no es un medio. Aquí la persona es un fin en sí mismo y a veces nos olvidamos de que lo más importante es el ser humano que se está gestando y tomamos como, me parece, un poco un capricho la paternidad o la maternidad cuando los albergues, las casas de cuna, los casas hogar, están repletos de niños esperando ser adoptados, al punto que, por ejemplo, la regulación de Coahuila sí te regula la cuestión de maternidad subrogada, pero primero te dice, oye, pero está la opción de la adopción. Claro. Y hay esto previo, o sea, sí te da por lo menos una asesoría o una concientización previa a hacer la adopción antes de entrar a estas técnicas más difíciles. Te digo, Jalisco no tiene nada. El Distrito Federal, que normalmente es el que tomamos como el segundo escalón, en el Distrito Federal tenemos una regulación que ya se aprobó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero tenía severas violaciones constitucionales y no ha sido publicada. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con la licenciada Dora Gabriela Navarro González, con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83, con el interesantísimo tema de la subrogación sobre el alquiler de los vientres. Bueno, estamos nuevamente aquí en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Estamos, bueno, ya sabemos, ¿verdad?, con la licenciada Dora Navarro González. Estamos hablando sobre, voy a decirlo más fácil, sobre cómo es el proceso para alquilar un vientre cuando no se pueden tener hijos. Así de fácil. Así es, Maya. Y estábamos platicando que aquí en Jalisco no tenemos nada regulado. ¿Nada? La Ley General de Salud está en proceso de votación en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Tenemos regulaciones en el país, tanto en el estado de Coahuila, en el estado de Tabasco y en el estado de Sinaloa, que obviamente son legislaciones estatales que solamente tienen aplicación en sus estados. Y ahí básicamente podemos señalar 3 rasgos para no perder el tiempo en explicarles cómo es cada estado. Lo cerraron. Tabasco era una legislación muy abierta, muy, muy laxa, y se convirtió en el paraíso de la subrogación de vientres. No me digas. Era un abuso. Yo creo que miles de niños fueron subrogados saliendo de ahí de parejas, muchísimas españolas, porque en España está prohibida la subrogación de vientres. Entonces... Ay, no, tienes que venir otro día para que nos platiques el panorama mundial. El panorama mundial. Entonces vienen aquí. Se vienen a México porque aparte es barato, tienes el mismo idioma y Tabasco les facilitaba todo tremendamente, pero llegó a ser un abuso, y un abuso para la mujer que subrogaba. Ahorita vamos a hablar de ese perfil. Sí. Entonces, se convirtió en un comercio de carne, o sea, fue un abuso. Sí. Un abuso en el perfil, o sea, todo el mundo pensaba en la pareja que se llevaba, y pues siempre es, aquí vamos a ver un contraste. Quien subroga, los padres contratantes, siempre vas a ver una élite. Este es un servicio para personas de clase media alta para arriba. Claro. ¿Por qué? Porque son procedimientos caros,
muy caros. Sí. Una madre subrogada está cobrando entre 350 y 500 mil pesos por el embarazo. Ajá. Depende si es un bebé o si es gemelar. Ajá. O hasta triates pudiera darse, porque ahorita ya se autorregularon en cuanto al número de embriones que se implantan. Antes por eso veías esas noticias, en la similitud como de camada de perritos, de 6 bebés, 8 bebés, porque se ponía la hiperovulación, se ponían a que se fertilizaran todos, y todos los que quedaban fertilizados, todos se ponían y se implantaban y a ver cuántos pegaban, ¿no? Ahora no, ahora solo 3 máximo. ¿Por qué? Porque evidentemente el índice de éxito disminuía. Ordinariamente eran partos prematuros, con problemáticas, porque obviamente eran embarazos hechos a fuerza. Si de por sí un embarazo implica un riesgo para la salud de la madre, hay ginecólogos que muy chistosos te dicen, ¿no? El estado más agresivo contra la salud de la mujer es el embarazo. Sí. Ahora, un embarazo que es forzado a través de hormonas que están inyectadas de manera externa y no producidas de manera natural por una gestación ordinaria, pues bueno, complicada. Entonces son máximo 3 los que se implantan, y a ver de allí cuántos terminan en un embarazo a término. Y a término no hablamos de las 40 semanas de un embarazo ordinario, estamos hablando de 30 y tantas, a ver si llegan a las 34, 36 ya es extremo que lleguen a un embarazo de 36 semanas. Entonces, estamos hablando de una élite. Se cerró en Tabasco, en enero de 2015, se cerró completamente la legislación, y ya es muy parecida a lo que tenemos en Coahuila y a lo que tenemos en Sinaloa. Sí. ¿Con qué me refiero a esto? Estamos hablando que son para casos de matrimonios o concubinos. O sea, ya con eso, con cierta regulación, que va a ser materia para que todos los homosexuales se vayan al amparo. Porque les están violando finalmente el artículo primero constitucional por discriminarlos, y cuarto constitucional por no permitirles el acceso a una familia. De mí te acuerdas que eso jurídicamente va a acabar en amparos. 2, solamente para mexicanos. Ya no se va a convertir en ese tráfico internacional. Pues no tráfico, porque era legal, tráfico, pues, pero sí en ese paraíso de subrogación de vientres que se había convertido México, como en su momento estaba la India y Tabasco en lo particular, solo para mexicanos. También lo redujeron a que es parejas con problemas de infertilidad. Entonces ya no estás hablando de la que no quiero estar embarazada por cuestiones laborales. Porque había el caso en la farándula en las que subrogaban un vientre las artistas, pues para no quedar con estrías en el vientre, o porque estaban en gira en X o Z cantando. Es decir, el embarazo, esas molestias y esos contratiempos que conlleva un embarazo, que todas las que hemos estado embarazadas sabemos de qué hablamos, pues le evitaban pagando y que otra lo sufra. Bueno, en México eso ya no es posible en estas 3 entidades que sí está regulado. Una con más concientización, ya se habla de un perfil en algunos de estos estados, pero yo no me quiero segmentar, sino hablar en cuestiones muy generales, en hablar del perfil de ambos. Les insisto, los padres que van a contratar, estamos hablando de clase media alta, son medios económicos suficientes, y son procedimientos de élite. Esto no te lo van a hacer en el hospital civil. ¿Por qué? Porque son economías fuertes. Vas a tener que ir a una clínica privada en donde van a tener que estar. Un in vitro sí te lo hacen en el hospital civil, un in vitro sí te lo hacen en el IMSS, pero entre parejas, pero ya que contrates un tercero, eso no está en el cuadro básico, digamos. Ahí van a estar utilizando los recursos públicos para atender al mayor número de personas, no para cumplir, se va a ver horrible, caprichos de paternidad. Exactamente. ¿Quieres algo así personalizado? Págalo. Y págalo, y lo vas a pagar muy bien. Pero aquí va del otro lado lo que a mí me preocupa mucho, que es la precarización de la mujer gestante, de la mujer subrogada. Porque ¿de qué perfil estamos hablando? Ay, sí, a mí me da no sé qué. Si habláramos que la subrogación de vientres fuera gratuita, no me preocuparía, porque ¿quién subrogaría su vientre gratis?
Pues estarías hablando de una hermana, de una mamá, una prima, una muy amiga, alguien que te quiere de veras y que te quiere ayudar. Entonces no habría ningún problema porque estás hablando de, oye, mi hermana quiere tener hijos, pero tiene matriz infantil y nunca va a poder concebir. Y yo, porque la quiero, por ayudarla, voy a gestar sus hijos y se los voy a dar y gratis. Bueno, ahí estás hablando con todas las implicaciones bioéticas que conlleva, pero estás hablando que tiene finalmente una intención de bondad y no un acto de lucro. No estás haciendo un acto mercantilista con la persona, sino estás tratando de ayudar a la persona, a lo mejor no con los medios adecuados o bioéticamente adecuados, pero sí estás buscando un fin, al final algo bueno. Pero cuando estás cobrando por el servicio, tú te estás aprovechando de la necesidad de un tercero. ¿Cuál es el perfil que tiene la mujer subrogada? Tanto que la ley lo está tomando en cuenta. La ley te dice que sea entre 25 y 35 años. Es decir, eso te iba a ya no te están dejando que niñas antes de 25 están tomando la edad de mayor plenitud reproductiva. Sí. Tampoco te dejan que hayas hecho el procedimiento en más de 2 ocasiones. Es decir, solamente 2 veces vas a poder rentar el vientre o subrogar tu vientre. ¿Por qué? Pues yo me encontré personas que llevaban 4 veces que lo habían hecho. Híjole. Y si cuentas que están cobrando de a 350,000 o 500,000 pesos, pues ya se había llevado 2 millones. Claro. Y esta persona en particular era una persona de servicio doméstico. Sí. Cuando, qué bueno que se llevó un dinerito, pero ¿a cambio de qué? Era una persona que la primera vez que subrogó su vientre, inclusive era menor de edad. Hace 16 años subrogó su vientre cuando los patrones pues que la habían empleado no podían tener hijos y le propusieron esta cuestión de hacer un in vitro y tuvo una niñita, fue la primer bebé y la entregó. Y después tuvo otra, luego se casó, tuvo hijos propios, ya estaba ligada inclusive, y ya con el marido había hecho otros 2 y estaban en pláticas ya con una pareja argentina para hacer la quinta subrogación. O sea, ya además del trabajo. Eso ya suena mercantilismo, ¿no? Exacto. Entonces puede haber cierto abuso. También se buscaba que la mujer no tuviera ningún tipo de adicción a drogas, alcohol, tabaquismo. Que no hubiera sido utilizado este tipo de subrogación, que no hubiera estado embarazada el año previo. O sea, ya se estaba buscando la forma de cuidar a la madre subrogada, que se le hablara de las implicaciones de salud que podía tener a futuro, de los riesgos de salud que implica un embarazo. Porque si tú, ves que te mencionaba lo del Facebook, si tú te metes a Facebook y te pones y tecleas vientre en renta, vientre subrogado, vas a encontrar unas páginas públicas en donde entra quien sea, otros que son grupos cerrados y otras páginas de muchachitas que hicieron su perfil en donde ellas se ofrecen. Entonces tú puedes contactar con, no sé, fulanita de tal, que te dice, tengo tantos años, soy sana, ya tuve un hijo, si te interesa ver fotos o si quieres ver mis análisis, te rento tal, nos ponemos de acuerdo en lo privado. De la misma manera hay empresas que se dedican a eso. Hay comercio, te compran los óvulos en 7,000 pesos. Si eres güerita, te los compran en 9,000 pesos. Y esto te estoy hablando de Santa Fe. Y ¿se acuerdan que les dije? En el DF no hay regulación. Te hablan de una compensación. Vamos a un corte y enseguida volvemos con te iba a decir ya doctora, con la licenciada Dora Gabriela Navarro González, hablando sobre el alquiler de vientres. Bueno, estamos aquí en Radio Mujer con teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. No, bueno, doctora en leyes, yo estoy impresionada. Ya es el último corte y el último fragmento del programa. Y por favor, a ver, ciérralo de alguna manera
en que no nos quede, porque a mí me surgieron 1000 preguntas, por lo cual te voy a insistir luego en que vengas a otro programa, porque miles de preguntas me asaltaron en mi cabeza con todas estas cosas, en que la ciencia ha avanzado tanto, entre comillas, yo ya no sé si bien, si mal, no sé. A ver, sigue. Bueno, estábamos platicando y creo que nos dimos una asomadita a los efectos legales, un poquito una asomadita a los efectos sociales y éticos que conlleva este tema. Ajá. Y algo que quería como poner sobre la mesa era la situación de ver esto como un tema global. La importancia de tomar a la persona como el sujeto de derechos del que estamos hablando aquí. No porque podamos hacer algo como científicos o podamos hacer algo como una sociedad pudiente económicamente y que evidentemente el deseo de ser padres empuja a veces a cometer locuras como robar niños, traficar, a cometer adopciones ilegales, comprar niños a la marchanta y a veces olvidarnos que las personas, no importa la envoltura que traigan afuera, todas tenemos una dignidad absoluta por el simple hecho de ser personas. No importa el grado de desarrollo que tengamos, si somos un ancianito, si somos un adulto, si somos un empresario, si somos un político, si somos un indigente o si somos un embrión. Seguimos siendo personas con toda la dignidad y con todo el carácter de persona. Y por eso es que voy a utilizar estos micrófonos, Maya, abusando de tu confianza, para apelar en este sentido y abogar por el respeto a esa dignidad. La persona es un fin en sí mismo, no es un medio para llegar a ese fin. Entonces es muy importante que sí conozcan y que sí tengan en cuenta que existen todas estas maravillas científicas que si bien van orientadas a mantener un estado óptimo de salud y de mantenernos cada vez con un nivel óptimo en el que nuestra estadía de vida es cada vez más largo, pero veamos al otro como un igual, no como un medio para llegar a algo. Es muy penoso a veces el utilizar de esa manera. Esas fotos, insisto, de Ricky Martin con sus gemelitos son muy bonitas, son niños, están preciosos, pero yo me pregunto, ¿dónde está la mamá de esos niños? Yo no dudo que Ricky Martin sea un magnífico padre y que esté criando muy bien esos niños, pero ¿dónde quedó la madre que está criando esos niños? Yo no sé, no tengo idea quién sea, y en todos los casos de subrogación, ¿cómo quedará la imagen de la madre que los parió en la identidad de esos niños? Si tú platicas con cualquier niño adoptado, y quiero hacer el símil, que ahí sí tengo la experiencia, siempre les va a quedar la curiosidad de quiénes son sus quién papás. Es mi padre biológico, por qué, y depende de la historia de cada niño, por qué resulté que fui adoptado por esta otra familia. Y no es porque rechacen a la familia que los adopta, los aman, los adoran, los tienen en una estima enorme, les agradecen, se sienten integrados, no va por allí, pero siempre está la cuestión de identidad, el de dónde venimos. Creo que es una pregunta antropológicamente natural a todo ser humano. Ahora, en estos chiquitos, conociendo su origen, ¿qué repercutirá en su psique? Eso por un lado. Por el otro, tener la generosidad también de ver a los otros que ya existen en los albergues antes de implementar una situación de esta naturaleza. ¿Por qué no adoptar? ¿Por qué no adoptar? Que sería otra opción muy viable, muy necesaria, y que si alguien se ha dado vuelta a una casa hogar, a un albergue, un montón de niños, se darán cuenta la necesidad de afecto, de crianza que tienen todas estas criaturas que están ávidas de estar integradas a una familia. Y tercero, como comunidad médica, que conozcan también las implicaciones legales de lo que hacen. Muchas veces el médico, hasta por formación escolar, nunca han llevado un artículo de la ley. Y van con muy buena fe avanzando en sus cuestiones científicas,
pero sin conocer las implicaciones jurídicas. Y en este caso, les comenté nada más 2 cuestiones de filiación muy sencillitas, pero si platicáramos únicamente las implicaciones jurídicas del tema, sin comentar 2 o 3 más que me desvíe como para darles un panorama más general, verías las implicaciones jurídicas de este tema son hondísimas y son muy graves en cuestiones de ser apátridas, por ejemplo, niños que van a nacer sin nacionalidad, como lo que está sucediendo en Tabasco. Vas a tener niños con varios padres, sin filiación, en cuestiones de sucesión, en cuestiones de parentesco. Es decir, va a haber una serie de efectos jurídicos muy complicados. Y luego la genética reclama. La genética, además, todas estas cuestiones de endogamia que puede darse generaciones después y que no hay un control. No hay un control y que evidentemente va a ser muy necesario el regular. Entonces, creo que el mejor límite no es el que nos da la ley, sino el que nos damos nosotros mismos. Y la mejor manera de autolimitarnos es estando informados, y creo que tu programa en este caso es un excelente medio para estos temas que son muy populares a nivel café, pero mal fundamentados en cuanto a los contenidos. Creo que, sí, y mira, yo qué bueno que tratamos este punto, porque leemos y como tú dices, por las revistas y los artistas y todo, que es lo que más se ve. Yo, por ejemplo, yo soy una ignorante total en este asunto. Y por eso te digo que a medida de que ibas hablando con tanta fluidez, por cierto, te felicito. Gracias. Con tanto conocimiento, me iban surgiendo que para otro programa tienes que venir, porque tengo miles de cosas en la cabeza en las cuales esta situación, si no la tratas con una ética definitiva, puede traer muchas consecuencias. Claro, Maya, con mucho gusto. Yo, el día que gustes, aquí estoy. Podemos ahondar en ese tema a nivel nacional y quedó mucha tinta. No, pues en el internacional, imagínate. En el internacional, cómo fue modificándose en cada país, cómo va variando. Y de hecho, aquí en México, pues nomás les platiqué a grosso modo. Pero y somos de los más retrasados, me imagino. Más o menos, no te creas que tanto. Los estados que están regulados, ya los 3 estados que están regulados van a la vanguardia. Van a la vanguardia. Lo que hicieron fue ya homologarse y es más o menos una tendencia mundial a ser un poquito más restrictivos. Los países que quedan más laxos para efectos de estos procedimientos van a la baja. La tendencia mundial ha sido restringirlo porque es que la lógica imperó. O sea, llegó un punto, como todo en el mundo, que se dan los bandazos, ¿no? De un lado al otro, y es lo que finalmente imperó. O sea, fue como un boom de que todo sucediera, que padre, tal, y después como que la misma realidad fue abrumadora e hizo que echara atrás un poquito, como que reculara un poco en el sentido de ver los efectos de lo que estaba sucediendo, y la misma comunidad científica, como en su momento en las técnicas de reproducción asistida, se autorregularan, porque no hubo una ley como tal que los sancionara, sino que ellos mismos se dieran cuenta de los efectos de lo que estaba sucediendo por las decisiones científicas y solitos dijeran, vamos a dar un pasito atrás o vámonos autolimitando en este sentido por los efectos que estamos creando. Claro, porque imagínate todos los embriones que no utilizaron. Esos ahí están congelados, si bien te va. Y si bien te va, y si no, vámonos a la basura. Y no dejan son seres humanos. Así es, ese es otro tema. Hay países como España y Argentina que los puedes adoptar, pero eso es otro tema. Eso lo dejamos para el siguiente programa. Así es. Porque verdaderamente, bueno. Oye, Dora, ahora platícanos tantito de ti siquiera para hacer una introducción, quién eres, todo. Nomás me fui al tema porque me interesaba mucho. Estabas muy emocionada. Y con eso cerramos el programa. Bueno, ¿empezaremos? Sí. Terminaremos por el comienzo. Yo tengo 24 años casi dando clases en la Universidad Panamericana y también
Tengo un centro de mediación acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa, se llama Estudio Legal de Mediación y Arbitraje, es el centro de mediación número 112. Los teléfonos son 1368-1385 y mi celular 333-189-8448, que da sus órdenes para los servicios de mediación y arbitraje. Y a ver, y esos, bueno, también nos los vas a decir en el próximo. ¿Queda un minuto? ¿Nos puedes decir? ¿Puedes decirnos de los medios de... Los métodos alternos de solución de conflictos? Sí. Bueno, estamos hablando de técnicas de facilitar la comunicación entre partes en conflicto para llegar a un acuerdo, sí, o la prevención de los conflictos a través de un mediador, que sería yo, o sí, algunos de los abogados que están certificados en el centro. Se llega a un convenio que se manda a validar al IJA y tiene el mismo efecto que una sentencia ejecutoriada, por lo tanto se evitan un juicio. Un juicio. Y en 2 meses, máximo 3, tendría solucionado cualquier conflicto. Ay, qué bien, qué bien. No, bueno. A eso me dedico. Bueno, estuvo maravilloso el programa, yo estuve encantada, muchísimas gracias y hasta la semana que entra aquí en Radio Mujer con su amiga Maya Navarro de Lemos.